Paraguay, un país pequeño y complejo, complicado a veces con situaciones inentendibles, o quizás entendibles, que es donde radica el problema. Paraguay es un país donde la lógica se confunde, donde el orden está ausente, dormido en el lecho de la burocracia. La improvisación y la impunidad son la comida diaria, un menú constante que no produce empacho. En resumen, Paraguay es un país lógicamente ilógico. Su historia contemporánea lo dicta. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el mafioso ítalo-americano Lucky Luciano se instaló en Sicilia, su ciudad natal, desde donde dirigió el tráfico de heroína. Marsella sería el lugar ideal donde instalar laboratorios. Para ello comenzó a reclutar a gángsters de origen corso. Este fue el puntal para la aparición de un misterioso personaje que, luego de colaborar con los nazis durante la ocupación alemana en Francia y trabajar en Marsella, se vincularía a Paraguay. Su nombre era Joseph Auguste Ricord, conocido con varios apodos como Lucien d'Argelès o el más célebre, Monsieur André. Ricord tenía un amplio currículum. A los 16 años estuvo vinculado a actividades delictivas como robo, extorsión y portación ilegal de armas. En París había trabajado para los mafiosos Frank Spirito y Paul Carbone. Con esta experiencia, y debido a que en Europa su situación se complicaba a causa de haber colaborado con los nazis, se embarcó hacia Sudamérica, pasando primero por Alemania, Austria, Milán, España y Río de Janeiro, para llegar finalmente a Argentina, donde construyó un imperio de prostíbulos. Durante esa época organizó una eficiente red de narcotráfico para introducir drogas a Estados Unidos. Aquel plan se conocería como Conexión Latina. Paraguay siempre fue un país que hizo del contrabando una profesión. Importantes familias paraguayas tuvieron la base de su fortuna en esta actividad delictiva, para luego, a través de los años, blanquearse. El negocio estaba focalizado principalmente en el whisky y cigarrillos. Las mercaderías llegaban a Paraguay de Estados Unidos pagando una especie de precio simbólico. Se le decía mercadería en tránsito. Era un mecanismo que utilizaba el gobierno para que el contrabandista pagara por uso del territorio paraguayo. Luego, las mercaderías iban al destino que solían ser los países fronterizos, principalmente Argentina y Brasil. Hacia 1969, y con menos de 3 millones de habitantes, Paraguay se transformó en el principal importador de cigarrillos norteamericanos. En 1971, importaba más whisky que cualquier otro país del mundo. Para dar solo un ejemplo, el contrabandista pagaba 18 centavos de dólar por cada paquete de cigarrillos, para luego venderlo a 75. Si bien había gastos de coimas, la ganancia era tal que los costos estaban cubiertos. Al negocio de los cigarrillos y whiskies se sumaban también radios, televisores, relojes, lapiceras y jeans Levi's. Esta ruta de Estados Unidos a Paraguay no era controlada por los norteamericanos, detalle que llamaría la atención de Ricord. El recorrido era el siguiente. Las mercaderías salían de Estados Unidos, hacían escala en Panamá y llegaban a Paraguay. ¿Podría usarse al revés?, se preguntó el francés. Sí, la idea era brillante. La heroína saldría de Paraguay, recorrería el Pacífico, haría escala en Panamá para luego entrar a Estados Unidos. Ricord había conocido en Argentina a importantes contrabandistas. A través de ellos hizo contacto con un paraguayo
que sería el puntal de su posterior relacionamiento con personajes de la dictadura estronista. Su nombre era Ennio Varela, ahijado del temible general Patricio Colmán, héroe de la Guerra del Chaco y hombre fuerte del general Stroessner. Varela aportó algo valiosísimo a la carrera de Ricord como narcotraficante: protección política. Yo tenía una edición radial aquí en una emisora y el subteniente, un subteniente que era ayudante de José María Argaña, nos confesó de que el primer gran cargamento de droga que vino al Paraguay, él fue, digamos, él trajo junto con Argaña. O sea, él como ayudante, él era mecánico aviador y era el mecánico aviador del coronel Argaña. José María Argaña, el medio hermano de Luis María. Él era el edecán de Stroessner, mano derecha, de la claque íntima. Bueno, él trajo de Bolivia un cargamento de casi 400 kilos en un avión. Eso estamos hablando del año 58, Ricord ya viene en los años 60 y pico. Quiere decir que no fue el pionero Ricord. Ya la droga se trajo antes, se traía antes. En Paraguay comenzó la época de la heroína en la década del 50. El coronel Argaña, el general Colmán, el general Andrés Rodríguez, que era socio de Joseph Ricord, el famoso francés Ricord, que tenía acá un hotel ahí cerca de Itán Ramada y era su centro de operación. Los contactos de Ennio Varela no estaban ligados únicamente con el general Colmán. También tenía relacionamiento con otro militar clave para el negocio, el entonces coronel Andrés Rodríguez Pedotti. Andrés Rodríguez fue amasando poder rápidamente. En 1967 fue ascendido a general de brigada y en 1970 a general de división. Colmán y Rodríguez fueron claves en el régimen de Stroessner. Las veces que surgieron conspiraciones en las Fuerzas Armadas, ambos se mostraron leales al dictador, evitando todo tipo de movimiento insurgente. Los oficiales que estaban a su cargo les eran leales, ya que en los destacamentos tenían casas, víveres, escuela y servicio médico gratuito. Rodríguez y Colmán eran intocables. Rodríguez, además, era propietario de Taxa, un servicio de taxi aéreo. Ricord había descubierto el paraíso. Lo primero que hizo fue comprar un terreno en Itán Ramada, en las afueras de Asunción, muy cerca del río. Allí construyó un hotel al que llamó París-Niza, gastando $100,000, una suma bastante alta para la época. El nombre del hotel era París-Niza. Era el escritorio centro de operaciones de la heroína, de la América del Sur hacia los mercados de los Estados Unidos. Además, era el momento, yo diría, de mayor esplendor político del régimen, porque fueron los años en que la oposición decidió participar en la Convención Constituyente del 67 y le dio otro cheque en blanco a Stroessner, participando la mayoría de los partidos políticos con presencia nacional en las elecciones, el PLR, el PLR antiguo, ex-PLRA, el Partido Liberal más pequeño y el Partido Febrerista. Es decir, Stroessner tenía como una base para mostrar al exterior que había lo que él llamaba una democracia limitada. Nosotros concurríamos con la monja al colegio y con nuestras madres a París-Niza. Nos paseábamos en los trencitos, nos tirábamos a la pileta. Nadie sabía nada. Y la verdad que le parecía a un Papá Noel su papá, un señor aparentemente de mucha bondad. Vivían sobre la calle 14 de Mayo, muy cerca a mi casa. Y bueno, ella era la única que tenía auto. Una vez me enseñó a manejar, casi me metí bajo de un camión. Yo solamente tengo buenos recuerdos de ella, pero creo que sufrió mucho y le amó a su papá. Independientemente de lo que pudo haber hecho o no hecho ese señor, el amor de padre que le tenía a ella era muy lindo. Ella era muy linda, era hermosa.
nos contaba, por ejemplo, una vez parece que estoy en su autito verde con otras compañeras y cuando ella entra debajo de una línea que dice, mirá, dice, papá está plantando amapola ya en la pensión, decía ella, o sea, sabía todo y recibía cartas y vivía en París-Niza y sí, yo creo que sí, que ella sabía dentro de su corazón, pero ella siempre fue muy reservada. A fines de 1967, Ricord se instaló definitivamente en Asunción, dado que la situación en Buenos Aires con las autoridades se estaba complicando. El hotel París-Niza se convirtió en un excelente refugio. La mercadería venía de Francia, pasaba por Montevideo, llegaba a Buenos Aires para luego venir a Paraguay en bolsos de viajes transportada por automóviles Citroën, importados por Ricord como vehículos de segunda mano. Todo tenía su precio en aquella época. Negocios redondos se llevaban a cabo en París-Niza, traficando todo tipo de documentos. El narcotráfico trajo consigo millonarias ganancias. De pronto, los implicados se encontraban con un volumen de dinero nunca antes visto. De humildes a nuevos ricos, en el peor sentido de su significado, donde el oro, los peinados ridículos en las mujeres y la ostentación eran elementos cruciales de la nueva clase social emergente. Pero este dinero no llegaba solo. Consigo traería también violentos asesinatos como estrategia de defensa y ajustes de cuentas. En diciembre de 1960, un avión de Aerolíneas Argentinas que partió de Asunción rumbo a Uruguay con 24 pasajeros estalló en el aire. No hubo sobrevivientes. En el avión, entre tantas personas, murieron los padres de la abogada Hilda Burgstaller. Yo crecí sabiendo que mi papá y mi mamá murieron juntos un 7 de septiembre en un avión de Aerolíneas Argentinas que explotó en el aire, que fue puesta una bomba para matar a una agente de drogas. Y toda mi vida crecí sabiendo, no solamente por mis tutores, sino por toda la sociedad paraguaya, que me decían tanto en el colegio, en el club, que el autor de la muerte se llamaba Andrés Rodríguez Pedotti. No hubo esa unidad de las víctimas de ese avión, porque fueron muchos paraguayos los que murieron, para tratar de investigar. Y yo digo directamente que los que recibieron el dinero de la indemnización de Aerolíneas Argentinas prefirieron el silencio, porque todos los diarios, hasta La Tribuna, que era el único de la época, decían que fue un atentado. Y todo el mundo se fue a cobrar y punto. Convenía más. Aparte, lógico, ¿quién se iba a ir contra ese señor en esa época? La violencia no acabaría. La presencia de Ricord en Paraguay impulsaría a sus nuevos socios a no ahorrar en derramamiento de sangre. Una de las víctimas de esa cruzada fue José Melgarejo, propietario de 352 hectáreas ubicadas en la localidad de Hernandarias. Melgarejo fue asesinado a balazos. La razón, las 352 hectáreas que poseía, ya que la zona era apta para la construcción de una pista clandestina destinada al contrabando y narcotráfico. El hombre dejó una viuda y 9 hijos. El general Andrés Rodríguez y su socio, Carlos Barreto Sarubi, ex gobernador de Alto Paraná, serían señalados años más tarde como los autores morales. El IBR, por resolución número 1362, le adjudica en venta al señor José de Jesús Melgarejo la fracción de terreno de 352 hectáreas en Hernandarias. Él es el propietario. Posteriormente se aproximan Rodríguez y Barreto, ven ya la imposibilidad de operar en la calle de Hernandarias, en la avenida principal de Hernandarias. Entonces buscan un lugar y los ingenieros de aeronáutica le explican de que ese es el lugar, aquel lugar. Justamente los ojos miraron hacia la
la propiedad de don José Melgarejo. Nos dirigimos hacia la ciudad de Hernandarias para entender mejor el caso. Llegamos de mañana. La familia Melgarejo nos esperaba ansiosa. Querían contar su historia. Otra de las hermanas que le digo yo a este señor le tengo miedo. ¿Qué tal? Nos recibieron con alegría, como si nos conocieran de siempre. Doña Petrona, viuda de Melgarejo, se encontraba nerviosa. Los recuerdos del crimen aún la acosaban. Óscar Melgarejo es uno de los 9 hijos. Nos invitó a observar la vieja avenida principal de Hernandarias, donde inicialmente los aviones aterrizaban trayendo el contrabando. Al comienzo bajaban en la calle y luego cambiaron a lo que es esta cancha hoy en día. Todo esto era la pista de aterrizaje después, ¿verdad? Y después, como estaba tan en la ciudad, ellos fueron a presionarle a mi papá para llevar esta pista a nuestras tierras, ¿verdad? Y ahí comenzó nuestra historia. Nosotros vivíamos en ese local. Teníamos nuestras chacras, nuestros chanchos, nuestros animales. Y nosotros éramos, Joselo, Marta, yo, un grupo éramos muy pequeños. Y otro grupo ya tenían 12 años el mayor, ¿verdad? En esa época ellos hacían el contrabando de café del Brasil. Y ahí ellos comenzaron, Carlos Barreto comenzó a contactar con papá diciéndole que quería construir una pista allá, que esos aviones que no eran para hacer contrabando, sino que era para ayudarle a la gente enferma, porque viste que antes no había camino en esa época. Entonces mi papá cedió para dar un pedacito de sus tierras para que le ayuden a las personas necesitadas de acá supuestamente, ¿verdad? Luego mi papá se dio cuenta de lo que ellos estaban haciendo. Ellos estaban haciendo contrabando de vaqueros, whisky, cigarrillos, café. Y también traían drogas. Cuando mi papá se dio cuenta de que el objetivo de ellos no era ayudarle a las personas, entonces él se fue y les pidió que salgan de las tierras. Y en ese momento Andrés Rodríguez viene en un avión, se baja allá en la pista y le hace llamar a mi papá. Y le dice que no se meta con ellos, que ellos iban a hacer lo que ellos querían. Y en ese momento la caballería entró en nuestras tierras, ¿verdad? Y mejoraron la pista, empezaron a matar a nuestros animales. Mi papá varias veces se fue y les reclamó eso a ellos, ¿verdad? Y en ese tiempo, en el 65 ya era eso, le hicieron matar a mi papá. Uno de los empleados que trabajaba ahí en la pista, Campuzano, le asesinó a mi papá y ahí nos quedamos huérfanos, ¿verdad? Se fue un tío mío. Yo creo que se fue a reconocer el cuerpo de mi papá, de que se quedó en el kilómetro 59, sobre la ruta 7. Sí, le dispararon 2 tiros en la espalda y después de caerse muerto ahí, le dispararon más en la cabeza acá, en la 100 y después acá. Quiere decir que la consigna era matarle bien. Sí. Hugo Melgarejo es el hermano mayor. Luego del asesinato de su padre, y debido a la necesidad económica, y aún siendo niño, se puso a trabajar en la pista empaquetando toda clase de mercadería. Ellos hicieron lo que se llevó a llamar ahí Operación Pato Bello. ¿Qué era? ¿En qué consistía la Operación Pato Bello? La Operación Pato Bello consistía, ya venían vuelos directos de Panamá. Y había vuelos de Colombia también. Venían vuelos directos de Panamá y de Colombia que bajaban en la pista con aviones Constellation. Eran aviones pesados que
se tenía que compactar, ya se compactaba con pata de cabra cuando eso en la pista. Porque al bajar por los aviones se hundían. Bueno, ¿qué hacían con eso? Venían directamente ya los cigarrillos, ya no pasaba por el control de la aduana. La Asunción, ¿verdad? Entonces tenía que tener demasiado poder para hacer eso, ¿verdad? Claro. Tenía que tener todo el poder, la impunidad total. Yo contaba dinero, yo tenía 14 años y a veces tenía que esconderme, yo me escondía, porque en bolsa contábamos dinero. Un día tenía que sentarte ahí. A veces contábamos entre 10, 12 personales, nosotros solía faltar. Entonces nos quedamos al final, me quedaba yo con el sobrino del general Rodríguez, un sobrino de él que estaba ahí también, ¿verdad? Y descargábamos los aviones que venían de Miami y de Panamá, eso se reembalaba. Algunos otro tipo de mercadería que venía también, ¿verdad? Que venía en lonas así especiales, eso se le daba un embalaje especial, ¿verdad? ¿Qué era? Nocturno, yo no puedo decir qué era, ¿verdad? Pero uno lo encargado, por ejemplo, me contaron posteriormente que era heroína, ¿verdad? Escuché yo, no puedo dar certeza. Eso que venía de hacia Colombia, ¿verdad? Lo que venía de Pista Primavera, lo que venía de mercadería hacia el Chaco, era parecido a esos paquetes de que ahora vemos de marihuana, ese tipo de embalaje tenía, ¿verdad? Ella con la mitad, ese tipo, que no termina de costurarse ese embalaje, ¿verdad? Eso había aproximadamente a la mitad de este salón acá, lleno hasta el techo. Aproximadamente en una oportunidad creo que habrán sido unos 3.000 kilos de eso, ¿verdad? Yo me acuerdo también que la instrucción que teníamos era de ir a reembalar esa mercadería, por eso estaba totalmente prohibido tocar, ¿verdad? Claro. ¿En qué consistía eso? Llevábamos cajones de perfume, esos perfumes teníamos que derramar total, así que yo juntaba en una botella, ¿verdad? Perfume francés, ¿verdad? Sacábamos todo el perfume, poníamos acá abajo las botellitas y ahí reembalábamos lo que ellos decían que era azúcar impalpable. Sí. No ya el nombre de la persona que nos resultó, lo único que me dijo, nos decía nosotros, anique pejetuti, porque para vender botar ahí. Entonces yo era pendejo y nos fuimos, nos estaban balando, levanté así, no tiene ni un olor. Por lo visto ese producto no tiene aroma, te voy a decir. Pero posteriormente entendí de que ciertos productos que vos no es que tenés que oler, sino de inhalar a veces, sin introducir en la nariz para que tenga efecto, ¿verdad? Rodríguez solía estar así. Sí, cuando él venía, todo el mundo tenía que retirarse. Cuando aparecía él, venía con su piloto particular que era Nenín Viveros Carter, ¿verdad? Y este hombre que le asesinó a mi marido era nuestro ahijado de casamiento. A él ya le tenía bien cortito, ya ellos había sido para que trabaje con ellos, acá, allá en su otra propiedad. Ahí en medio de unos personales, 3 creo que estaban en el lugar, sobre la ruta ya. Ahí donde él falleció, en el 48, 46, no recuerdo bien. Ahí hubo una pequeña discusión. Sacó el revólver que tenía nuestro ahijado, que era lo que mi marido le dio para que usara en el monte, con ese le jugó. Y ahí cuando desapareció el otro, enseguida desapareció. Pero, que Dios me perdone, que él andaba por allá ya, según yo sé, como me contaron, que él fue asesinado a pedido de Rodríguez. Sí, después él fue en la estancia de Rodríguez hacia Primavera. Y después ellos le escondieron con su avión. Ya después supimos eso. Uno de los personales le vio que se subió en uno de los aviones porque por acá nadie la encontró. No va a vivir por el monte. Y así fue que le asesinaron a José. Y todo eso fue muy terrible para todos nosotros. Y yo estaba con un bebé chico de casi 40 días, estaba por cumplir 40 días en esos días. Y ahí fue que, acá fue un desastre. Yo
no podía pensar nada ni decir nada porque un momento muy difícil era tener a tu marido muerto, tu bebé chiquitito, sin poder trabajar. Y yo ya sabía que por ahí ya hubo una pequeña, un disgusto ya por la propiedad. Yo me quedé con mucho miedo. Después que cumplió 40 días yo me iba ahí a traer un poco de leche, un poco de huevo, pero los encargados que se quedaron, yo ya no me alegro acá, tengo miedo, porque ya encontré otra ovejita que mataron, ya encontré la vaca que tuvo cría chiquitito, uno de los que trabajaba ahí, y que quería, esa vaca nomás quería que yo le venda. Y le dije, yo mezquino, yo quiero traer acá para darle a tomar leche a mis hijos. Murió la vaca, 2 tiros de un arma pequeña, seguramente un revólver de 32 que habrá sido. Le mataron. Traje la cría para criarla, no hubo caso. Así iba, pero yo soportaba por mis hijos cantidad de criaturas, hasta uno de 40 días. Se puede imaginar. El yerno de Rodríguez, Gustavo Saba, él se hizo el dueño y señor de esa propiedad. Pese a que las 352 hectáreas estaban tituladas a nombre de José Melgarejo, las mismas pasaron a nombre de Nélida Rey de Rodríguez, esposa del general Andrés Rodríguez. A partir de aquí, la pista Hernandarias se convertiría en un sitio emblemático del narcotráfico paraguayo. Los Melgarejo decidieron llevarnos hasta la misma pista. No pudimos llegar a la estancia debido a los guardias, pero pudimos ver de lejos los viejos galpones. Volvimos. El recuerdo aún es duro para la familia. A comienzos de 1970, el consumo de drogas en Estados Unidos llegó a niveles preocupantes. El número de consumidores había ascendido a 500.000. La respuesta fue inmediata. El gobierno de Richard Nixon lanzó una cruzada internacional para combatir el narcotráfico. Con este telón de fondo, ocurriría un hecho que pondría a Paraguay en los ojos del investigador antinarcóticos Albert Seeley. El 18 de octubre de 1970, una avioneta Cessna 210 con matrícula argentina proveniente de Paraguay aterrizó en un pequeño aeropuerto al norte de Miami. El mismo llevaba 42 kilos de heroína casi pura por un valor de $10 millones en el mercado de la calle. Los pilotos, que venían siendo perseguidos, huyeron abandonando el cargamento, pero en un lapso de 24 horas, ambos fueron detenidos. Al poco tiempo, 4 hombres más fueron detenidos en Nueva York. Uno de ellos fue el ahijado de Patricio Colmán y hombre clave de August Ricord, Ennio Varela. El 12 de diciembre del mismo año, otro avión con cargamentos de drogas cayó en Miami. Esta vez con 100 kilos de heroína, también proveniente de Asunción. Uno de los pilotos era de TAXA, el servicio de taxi aéreo del general Andrés Rodríguez. Nuevamente surgía el nombre de Ricord. El francés venía siendo investigado por las autoridades norteamericanas. Ya habían seguido su rastro en la ruta que había construido en Buenos Aires junto a otros integrantes de la mafia corsa. Varios de ellos comenzaron a caer. Albert Seeley estaba dispuesto a atrapar a Ricord. La pista ya estaba trazada, pero su trabajo había terminado. El resto de la labor recaería en los agentes de la Oficina Federal de Narcóticos, BNDD, en Latinoamérica.
En Paraguay, el encargado de detener al francés fue el ex comisario paraguayo Salvador Ibarrola, cuyo relato difiere en algunos puntos con varias publicaciones como Conexión Latina y Tráfico de heroína en Iberoamérica de la revista Selecciones, posteriormente censurada. Según las publicaciones, la orden de detención la dio Miguel Bestard, segundo del ministro del Interior Augusto Montanaro, quien siguió las directivas de un agente que tenía todos los datos de las actividades de Ricord. Sin embargo, Ibarrola sostiene que fue el general Alcibiades Brites, comandante de la Policía Nacional de la época, el que dio la orden. A su vez, Brites habría recibido órdenes del mismo Stroessner, quien estaba siendo presionado por el gobierno de Nixon. Decidimos ir hasta la vivienda de Salvador Ibarrola para conocer mejor la historia. Además, quedamos en acompañarlo hasta lo que queda del Hotel París-Niza. Estaba haciendo cuarenta y hay una silla. Falta el silencio. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo? ¿Vos sabés qué? ¿Cómo son las cosas? Te voy a mostrar un poco el qué. Cuando llego en el palacio ya me estaba esperando ahí el secretario privado, don Mario Benítez, y estaba el general Macho Cavara de acá militar, y de acá naval estaba el capitán Yegro, Vivero Yegro. Entonces me dijo, bueno, venga nomás, venga rápido, entre acá. Y me mete en el despacho del general, el presidente Stroessner. Y ahí estaba el general Brites con una comitiva estaba el embajador norteamericano, que era el señor Landau, y estaba el secretario de la Casa Blanca. Ah, sí. Estaba el secretario de la Casa Blanca con una comitiva de FBI de narcóticos. Sale el jefe de policía de ahí y va junto a nosotros y nos dice, bueno, vamos a trasladarnos ahora en la jefatura de policía. Y ahí nos reunimos y ahí por primera vez escucho el nombre de este señor, sujeto José Augusto Rico. Ahí me hizo el general Brites, me dice, bueno, Ibarrola, ahí el señor presidente de la República confía mucho a nosotros y nos dio este trabajo, porque este trabajo ya se hizo acá en el Paraguay. Claro. Hizo el ministro Montanaro y no le salió, y después hizo Pastor Cornet, tampoco le salió. Ellos dicen que no existe acá, y acá el gobierno norteamericano dice que existe este sujeto acá. 22 días la investigación duró. Entro por este mismo portón. Mi brigada, tenía yo acá un Mercedes-Benz con grupo de oficial, otro Mercedes con grupo y una camioneta ya apoyándome. ¿Cuántas personas eran? Y total había más o menos 15 personas, 15 policías. Entre suboficial y oficial. ¿Usted entró solo o no? No, yo entré acompañado con el comisario Taboada, Antonio Taboada, que es de mi brigada. Entramos de traje, y acá a la mano derecha, este edificio, este era el restaurante, pero de lujo. Todo con vidrio, todo este era el restaurante. Bueno, todo este es el restaurante. Acá entro y me recibe la señora Elena, una señora alta, blanca, 1,80 m, más o menos vestida más hacia rubia, recorte bajo, y me dice, ¿en qué me puede servir? ¿En qué le puedo servir? Y le digo, ¿está el señor, el dueño, su patrón? ¿El señor Pepe? Me dice, sí. Y queremos un ratito ya viene. Y de repente sale de una puertita acá había una puertita, y acá había un caminito que va directo al río. Acá más o menos el río está, en aquel entonces, 100 metros. Acá, donde está su lancha. Me recibe acá y le digo, señor, usted es el señor José Augusto Rico. Cuando le dije eso, le mostré mi credencial. Y me dice, sí, yo soy Augusto Rico. ¿En qué le puedo servir?
Yo tenemos orden nosotros de llevarle preso en el Departamento Central de Policía, orden del señor presidente y el jefe de policía. ¿Y por qué? Me dice. Y no sé, ahí le van a comunicar, yo nada más vengo a llevarle. Y hablando, me dice, un ratito voy a entrar en el baño porque me está asustado, estoy asustado. Y abre acá la puertita, a 1 metro de mí, y cierra. ¿Cómo no? Le dije. Y después 2 minutos no salen 2 minutos. Entonces le golpeó la puertita. Y al golpearle la puertita, ahí se cae desmayada, se desmaya la señora Elena. Acá frente mío, acá en el restaurante, ahí. Había todos mozos ahí. Al abrir la puertita, yo creí que era baño, no era baño. Era un estar chico para lavar la mano y un pasillo ahí que va directamente ahí. Y ahí corrimos nosotros hasta allá. Y encontramos que había deslizadora y de ahí corrimos y ahí ya yo empecé a comunicar al jefe de policía que le encontré a Rico y se me escapó. Y agarramos esta ruta con mucha velocidad. Mi brigada, los 2 Mercedes-Benz con brigada y la camioneta rojo. Ahí eran las 15 personas. Sí, completo. Agarramos una velocidad 120, 140 acá hasta el puerto de Terramada. Entramos con velocidad el grupo de policía con la brigada. 2 coches Mercedes, una camioneta. Llegamos allá. Ahí nos bajamos nosotros. Ese, vive todavía. Ese planta de yo así. Y ahí me vio a mí corriendo. Me vio el suboficial Chamorro que estaba de guardia con la marina ahí. Y su deslizadora. Bueno. Su deslizadora. Y ahí me dijo, y ahí yo le conté, que se me escapó un señor viejito, si no vino para por acá, no le vio pa. Y ahí me contestó su oficial Chamón, me dice, sí, yo he visto un viejito, se bajó y se fue a aquella lancha, me dice, de pasajero. Entonces miré y le dije, ¿le quería alcanzar? Me dice, sí, le digo. Vení, vamos a mi deslizadora, y él está de guardia con deslizadora marino, su oficial marino. Y nos seguimos. Y le agarramos allá en el medio cuando iba a entrar hacia Argentina, Pilcomayo. Le trajimos de vuelta a la lancha y le bajamos acá. Lancha para allá. Le bajamos acá. Y acá debajo de este, algo que estamos viendo, que está todavía. Acá yo le puse la esposa en el brazo y ahí me dijo él para que yo le largue para ir junto a su amigo, el general, pero a su amigo, y que me va a regalar el maletín. Tenía un maletín. El maletín, hermano. Y le dije, ¿y qué tiene el maletín? Yo, ¿qué maletín? No seas sonso, me dice. Tiene $1 millón, me dice. $1 millón. $1 millón, me dijo. Y vamos a ver. Y me abrió. Y había lleno de dólares o baraja. Y bueno, le agarré, cerré y le puse otra vez la esposa, le llevamos preso. Cuando allanamos la casa de Rico, en la calle Alberdi, casi Gaspar Rodríguez de Francia, el segundo piso, encontramos ahí muchas fotos en colores. Encontramos la foto del general Rodríguez, general Colmán, Pastor Coronel y Montanaro y eso. En cumpleaños, brinde con la familia de Rico. Como se trataba de autoridades, yo remití esa foto en la carpeta al jefe de policía también. Y entregué una carpeta especial del caso de Rico y la plata del maletín. Y ese se quedó a cargo de la jefatura de policía. Me parece que ya después desapareció porque ya no sé el destino, porque cuando yo iba a viajar en la Corte de Nueva York para ir a declarar, a presenciar ya el proceso de José Augusto Rico, el caso, yo no llevé. Me dijo el jefe de policía, no va a llevar la carpeta, ni el parte policial, ni el maletín con plata, porque así ordenó el presidente Strone, me dijo. Entré un ratito de ir al aeropuerto, porque yo me iba en el coche de la embajada, con toda mi familia. Entonces, entré unos 5 minutos ahí y me dio una instrucción. Bueno, y entonces de ahí salgo
Y ya ahí, al salir nomás ya me ha atajado y me dice, el presidente le quiere hablar ahí en la comisaría, ahí en el pabellón, me dice, ahí al lado, sobre Cuiche. Ahí había el pabellón y ahí había una oficina, el presidente Stroessner tenía ahí su oficina también. Me voy, entro ahí y me recibe un comisario y me dice ahí, presidente le quiere hablar. Entro y me encuadro y me dice, mire comisario, me dice, yo le voy a dar 2, 3 palabras nomás. Usted se va a ir a declarar allá y va a defender su gobierno, va a defender su hombre de gobierno que le van a preguntar a algunos generales, ya sabe quién, general Rodríguez, general Román, Montanaro, Pastor Coronel. Para usted no sabe nada de ello. Cualquier otra cosa que esto se va a manejar de gobierno a gobierno, así me dijo. Y si usted no hace esto, si usted va y declara y nombra a algunos superior paraguayo y esto y aquello, entonces usted ya no va a regresar más a su país, me dice. Se va a quedar ya ahí, me dice. Y vamos a procurar hacerle llegar a su familia, junto a usted. Porque usted entonces va a desempeñar el papel de Judas. A su orden, mi general, se va a cumplir su orden. Y me voy en el aeropuerto. Se atrasó el avión, tenía que salir el avión a las 14:30 a 15 horas, y se atrasó 1 hora el avión, esperándome a mí, con todo el pasajero ahí. Curiosamente, en el año 1971, año de la detención de Auguste Ricord en Paraguay, la película Contacto en Francia ganó el Oscar al mejor filme. La cinta, dirigida por William Friedkin, contaba con las actuaciones de Gene Hackman y Fernando Rey, este último interpretando al narco francés Alain Charnier, personaje inspirado en Ricord. La película narra las peripecias del detective Jimmy Popeye Doyle por evitar que un cargamento de heroína proveniente de Marsella ingrese a Nueva York. La extradición de Ricord no fue fácil. Una serie de situaciones burocráticas fueron obstaculizando el pedido de Estados Unidos, dilatando su proceso. El temor que el francés diera nombres era grande, al punto que la decisión de matar a Ricord no faltó entre los que estaban implicados en el negocio de las drogas. Después de todo, ya podían prescindir del corso. Pero esos obstáculos fueron denunciados en junio de 1972 por el célebre periodista Jack Anderson, cuando escribió en el Washington Post que el régimen paraguayo quería proteger al narcotraficante francés. El embajador de Estados Unidos en esa época era Raymond Gilitalo, un ex agente del FBI. Tuvo paciencia en el pedido de extradición porque se negaban. 1 año duró ese proceso, ¿se dan cuenta? Una locura. Cansado de la burocracia provocada por el entorno narco del régimen paraguayo, Nixon decidió enviar a tierra guaraní a Nelson Gross, asesor principal de la Secretaría de Estado y coordinador de asuntos internacionales de estupefacientes. Así, el martes 8 de enero de 1972, a las 8:30 de la mañana, Gross ingresaba al Palacio de López. La reunión fue extensa, pero el poder de Estados Unidos se hizo sentir. Gross le dijo a Stroessner que si no extraditaban a Ricord, se suspenderían los $11 millones anuales de ayuda y asistencia del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. Si bien Stroessner afirmó que no tenía control sobre los jueces, la extradición finalmente se dio a lugar. El 2 de septiembre de 1972, el rey de la heroína abordó un Boeing 707 de la Pan American, especialmente preparado para la extradición, a las 11:03 de la mañana. Una comitiva de agentes norteamericanos, que incluía un helicóptero de la misión militar, cuidó de la seguridad en todo momento. Ricord, desde la escalera del avión, observó a los periodistas que estaban en el lugar, a su hija y su sobrina, Elena Bonsignor, y exclamó levantando el brazo: «Paraguay querido, te volveré a ver». Fuimos, al otro día llegamos a las
9 de la mañana en el aeropuerto de Kennedy. Ahí sí que ya me esperó una comitiva de aproximadamente 8 automóviles. El método de la corte había sido allá, es primero presentarse, que ya está en la corte y en la ciudad de Nueva York, al servicio de la corte para declarar ya. Y yo me presenté, y cuando me presenté, al mismo tiempo me dijo, para identificar a el detenido en el Paraguay, a José Augusto Rico. Y bueno, no hay problema. Y subo arriba, así en un, no sé cómo le llama, púlpito, algo así le llama. Sí, estrado. Arriba. Y ahí he visto ahí, más o menos había 8 o 10 mil personas, porque la declaración era allá, había sido, es público. Así como en una cancha. Y ahí he visto que había más o menos 12 detenidos viejitos con su uniforme de la cárcel, tipo pijama. Se parecen todos. Y ahí me dice para que yo me baje y identifique a mi detenido pasando la mano al lado derecho a mi detenido que me tiene que contestar. Ese era el fiscal general del Estado el que ordenó. Me voy uno por uno, despacito, miro la cara, no. Y cuando había muchos pelados, porque Rico era pelado, pues, y había más o menos 6 pelados entre ellos. Pero yo mi fuerte con Rico era para identificar, era la estatura. Apenas tenía, pero si tiene 1,50 m. Es 1,50 m de estatura. Me voy llegando ahí al número 9, me recuerdo bien porque anoté. Ahí me quedo y Rico es un señor muy simpático. Se ríe luego conmigo ahí. Y ahí le identifiqué y le pasé la mano y me pasó y este es José Augusto Rico. Y ahí un aplauso total del público. Ricord fue condenado a 20 años de cárcel, pero no terminó la condena. Luego de 10 años, fue liberado misteriosamente. Un 11 de marzo de 1983, retornó al país muy enfermo. Había perdido el habla y andaba en silla de ruedas debido a una parálisis. Su hija Josefina, conocida con el apodo de Pupi, que se había quedado a vivir en Asunción, lo fue a recibir. Ricord terminó sus días viviendo en una casa en el barrio Las Carmelitas. 2 años después, Ricord falleció. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de la ciudad de Lambaré. Posteriormente, trasladado al Jardín de la Paz de la misma ciudad donde yace actualmente. El caso Ricord volvió a sonar fuerte en el ambiente en junio de 1973, cuando la revista Selecciones publicó la nota Tráfico de heroína en Iberoamérica, firmada por el conocido periodista Nathan Adams. La publicación vinculaba nuevamente al general Rodríguez, además de otros hombres fuertes de la dictadura como el general Patricio Colmán. Los ejemplares no pudieron ingresar en el país, pero esta vez la información se filtró de forma más fuerte en la población. Y nos enteramos, entró la revista en la frontera, en nuestra aduana, y ahí ya directamente recibimos una llamada telefónica
del Ministerio del Interior, porque ellos ya pasó por manos de ellos, por la gente de ellos, de aduana, ¿verdad? Diciéndonos que esa adición no puede circular en Paraguay, que va a ser totalmente confiscada. Y por supuesto no tuvimos otra alternativa que con el sistema autoritario del gobierno de esa época, tuvimos que aceptar, ¿verdad? Dijeron que iban a quemar la edición. Y al enterarnos de eso, ya directamente nosotros llamamos a Selecciones, que cuando eso tenía su sede para el Cono Sur, pasó tantos años que ya, primero Argentina, y ellos llamaron otra vez a México. Y Argentina nos dijeron que esa edición iba a ser reconocida, que nosotros nos íbamos a cargar con el pago de esa factura, ¿verdad? Claro. Porque si no, íbamos a salir muy perjudicados. Si bien Ricord ya no estaba en Paraguay, el tráfico de drogas continuó. Los socios del francés siguieron operando usando los contactos que éste había dejado. El gobierno de Stroessner le seguía conviniendo a Estados Unidos, ya que el comunismo continuaba siendo una amenaza en la década del 70. Y Rodríguez fue una pieza clave en la dictadura. En 1985, la Corte Suprema de Justicia creó el primer juzgado en lo criminal de Pedro Juan Caballero, nombrando juez a Adalberto Fox. La finalidad era impulsar el combate al narcotráfico. En el año 1985 fui nombrado juez de primera instancia en lo penal del departamento de la Mambay, con sede en Pedro Juan Caballero. Yo ejercía acá la defensoría pública, defensoría de pobres. Después, como venía trabajando muy bien y tenía cierto carácter para enfrentarle a los delincuentes, me enviaron en Pedro Juan Caballero y me fui a trabajar allá. Los primeros tiempos empecé a barrer con la producción de marihuana y también con los tráficos de cocaína. Allá la jerarquía mafiosa era Fayamil, Rosati, Yaquinciño da Mota, después venía Calonga Paná, Joao Morel y otros. Entonces empecé por abajo, empecé a procesarlo y a detenerlo a los más pequeños, subiendo en la escala de la jerarquía mafiosa. Le procesé a Calonga Paná, le investigué a Joao Morel, le procesé y le apresé a Yaquinciño da Mota, un potentado, y después le procesé, le detuve y le mandé en la cárcel de Tacumbú a Adilson Rosati, a Juan Vivero Cartes, el piloto de Andrés Rodríguez. Yo decomisé más o menos casi 2 millones de kilos de marihuana. Tengo documentado de marihuana, porque allá la producción es inmensa, hasta hoy día. Y también clausuré como 140 aeropuertos clandestinos. Cada granja tiene su pequeño aeropuerto. Le llaman los aeropuertos de la granja, le llaman. El alcahuete, las estancias tienen su aeropista. Los generales tienen allá su aeropista. Yo encontré marihuana en la propiedad de Fretes Dávalo, por ejemplo. Fretes Dávalo, el general, era jefe de Estado Mayor. Sí. Fox se tomó la cuestión muy en serio. La respuesta no tardó en llegar. Grupos de poder pidieron su cabeza. Cuando estaba investigándole y procesando a Fayamil, vienen en delegación. Era el 1. Ese era el intocable. Ya era mucho atrevimiento del juez Fox. Y procesando al número 5, al 4, al 3, al 2. Y cuando me tomo por el número 1, lo proceso y lo investigo, se filtró eso.
Yo comuniqué a la corte y pedí auxilio, pedí apoyo político y protección, porque ese sí era el compadre de Andrés Rodríguez. Y le investigo y le proceso a Rodríguez mismo, a Fayamil, y se filtró en la corte esa información y vienen en un grupo a pedir mi cabeza, a pedir que me aparten del juzgado de Pedro Juan. ¿Quiénes eran? Vino el general Rodríguez, vino Fayamil, vino el general Fretes Dávalo, el general Juan de Dios Garbet de Concepción, porque Concepción estaba conectado con el tráfico y contrabando de madera y contrabandos con Pedro Juan Caballero. Querían quitarme de Pedro Juan porque yo era un obstáculo. ¿Quiénes vinieron a pedir mi cabeza? Los jefes narcos, los generales narcotraficantes, con la Corte Suprema de Justicia, precisamente con Argaña principalmente. Argaña no les hizo caso los primeros meses, pero después insistieron e insistieron, y parece que Rodríguez ya venía madurando el golpe también contra Stroessner con Argaña. Entonces Rodríguez le exigía mucho a Argaña para que me quiten de Pedro Juan Caballero. Argaña me prometió protección, me dijo que me tuvo 1 año y medio por allí, ¿verdad? Y me dijo que me salvó la vida, inclusive porque me estaban por matar, me estaban por asesinar, y me dijo que va a ocurrir cosas nuevas en Paraguay y que yo, inclusive que él va a ser presidente de la República en poco tiempo y que yo iba a ser su ministro. Posiblemente va a haber un golpe acá, me dijo, me anticipó él. Y yo voy a ser el presidente de la República. Los golpistas parece le prometieron la presidencia y voy a ser mi ministro. Hacia finales de los 80, el comunismo estaba prácticamente derrotado en el mundo. Las guerrillas de izquierda en Sudamérica se encontraban casi desmanteladas. Estados Unidos ya no estaba interesado en mantener a las dictaduras latinoamericanas. Pero esta realidad no fue percibida por el general Alfredo Stroessner, que seguía manteniendo el poder pese al cambio que ocurría en el mundo. El régimen de Stroessner era un régimen protegido de la vieja política norteamericana, de la política de la Guerra Fría. Hay que entender, la Guerra Fría terminó y con Carter empieza una apertura distinta para el Paraguay y para toda América Latina. Ahí cambia y Stroessner ya era un estorbo para los Estados Unidos. El golpe se hace no solamente con la venia, sino con la presión de la nueva política norteamericana, que no podía tener, digamos, desechos tiranosaurios, digamos, en América Latina, frente a la política que ellos estaban imprimiendo derechos humanos en la Unión Soviética. Era necesario ser coherente. Porque el contexto internacional ya no favorecía una dictadura anticomunista como la que sí favoreció en los años 50 y 60, cuando el régimen de Stroessner, apoyado por Estados Unidos, podía sostenerse porque regía el anticomunismo. A finales de los 80 ya el anticomunismo no era negocio para Estados Unidos. En la década del 80 viene gente del Departamento de Estado a decirle a Stroessner, le venía a pedir 2 cosas: que democratice su gobierno y nos entregue el general narcotraficante Andrés Rodríguez. Y Stroessner le responde, le dice, este gobierno es demócrata, no necesitamos democratizarlos más y no le vamos a entregar a Rodríguez porque Rodríguez es un militar patriota, le dice. Y vinieron por segunda vez con el mismo planteamiento. Stroessner no lo hizo caso. Entonces, la historia del poder norteamericano es conocido. Los tejes y manejes. Negocian con el blanqueo del general Rodríguez y le hacen el golpe al dictador. Negocian con el narco, el general narco, para hacerle el golpe al dictador. Para resolver la política se usa un general narcotraficante. A medida que avanzaba la gran conspiración que Stroessner se negaba a ver, el general Rodríguez no perdía la oportunidad para seguir jurándole al dictador lealtad y camaradería. Mi general, en que cumple 1 año más de vida en su existencia, fructífera existencia, que contribuyó para el desarrollo y prosperidad del pueblo paraguayo,
en el día de su cumpleaños nuestras más cálidas felicitaciones de lealtad, respeto y admiración. Muchas felicidades, mi general. Finalmente el golpe de Estado se volvió realidad. Queridos compatriotas, apreciados camaradas de las Fuerzas Armadas, hemos salido de nuestros cuarteles en defensa de la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas, por la unificación plena y total del coloradismo en el gobierno, por la iniciación de la democratización del Paraguay, por el respeto a los derechos humanos, por la defensa de nuestra religión cristiana, católica, apostólica, romana. Esos son lo que yo le estoy ofreciendo con el sacrificio del soldado paraguayo a nuestro querido y valiente y noble pueblo paraguayo. Y espero que los camaradas de las Fuerzas Armadas me acompañen en estas circunstancias, porque estamos defendiendo una causa noble y justa que redundará en beneficio de nuestro heroico y noble pueblo paraguayo. Gracias. Que no haya desmanes. Usted no fue al cuartel, boludito, ¿eh? Muy feliz con la palabra más linda que es ser libre. No sé por cuántas horas, no sé si el general va a cumplir lo que promete, no sé si es un cambio de dueño a la misma bota, pero yo creo que no, yo creo que esta vez vamos a ser libres. Creo que nunca nos sentimos tan felices en la vida. Podemos observarlo en la gente que transita por la calle. ¿Cuál va a ser el estilo del general Stroessner? Yo diría el tacho de la basura. El Acuerdo Nacional, sin cuyo concurso es imposible la reconstrucción de la República, ratifica su vocación democrática, expresada en su documento fundacional. Reivindica el diálogo sensato y la participación pluralista como elementos inexcusables para una convivencia en paz, libertad y justicia social. Firmado en Asunción a los 3 días del mes de febrero del año de 1989, Día de Júbilo Nacional. Yo, Andrés Rodríguez, juro ante Dios y la patria desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República del Paraguay y observar y hacer observar la Constitución y las leyes. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Hay una sola anécdota que tiene que ver con... nos fuimos a grabar los destrozos del batallón de escolta y bueno, la cámara de alta tenía una calcomanía de una productora alemana. Entonces un oficial que estaba ahí nos empieza a hablar en alemán creyendo que nosotros éramos un grupo de alemanes. Y entonces yo que no entiendo nada alemán, bueno, Pata por suerte entendía y le empezó a contestar en alemán. Y yo grabo la nota y en un momento, como eso fue en el límite, en la entrada del batallón de escolta, yo ingreso con la cámara en la entrada, giro a la derecha y veo como mucha ropa militar desde el suelo, una montaña, sería como una montaña de ropa. Y cuando yo soy consciente de lo que era, una de las personas que estaba custodiando la entrada me empuja y en ese momento yo paro de grabar, ¿verdad? Y habré grabado, no sé, 5 segundos.
Y en ese momento, cuando revisamos el material, Pata me dijo, yo creo que estos son la ropa de las personas que fallecieron. Tenía un amigo que vivía, me acuerdo, ahí cerquita de la Negrita, se entra la Negrita, y esa calle es la Negrita al costado. De Eusebio Ayala vinimos nuevamente porque el calle Última se cerraron con camiones y se colocaron tropas ahí, ¿verdad? Pusieron, digamos, en algunos bolsones, en esas bolsas de arena, y digamos formaron ahí una especie de contención, porque tenían miedo. Había informaciones que estos tanques de Paraguarí iban a avanzar hacia Asunción, entonces los soldados que se colocaron ahí. Yo recuerdo, me fui a hablar con uno de los soldaditos, era un flaquito, así un pendejo de, no sé, 17, 18 años, 17 años. Y le pregunté qué pasaba y el pendejo estaba temblando así, con su fusil, temblaba, hacía todo ruido, con el pobre fusil estaba ahí el tipo, y él fue uno de los que vio lo que pasó ahí en el batallón escolta, ¿verdad? Donde en realidad las tropas de Rodríguez rodearon y no dejaron salir ni siquiera a la gente que se quería entregar, y fueron masacrados. O sea, fue una masacre al pedo, matando a los pobres soldados, que muchos quisieron incluso salvarse. Hay información incluso que después de entrar en el batallón escolta, entraron los tipos después de incluso de entregarse, algunos fueron asesinados por la fuerza de Rodríguez. Luciano Fernández. Regimiento de Escolta Presidencial. Oro que paya, vemos. Y de sorpresa, ¿y te? Oro, ya no vamos a lo que pama ya. Los endulan en boca punta, man. Pero con ayo, roña armayo, le. Romaña se cae la pluma. No, entonces hay más valor atacador, es más civil o otra nación, o sea que particular. Ahí, en el lado, y cuál la caballería, hay misma unidad militar o yo era atacar. Vale, no, ya estoy. Está doña, ¿no? Yo creo que 7 veces la doña rendía, más no doña rendía. Está, no, nada más 300 y no muertos. 300 muertos, ¿eh? La Mora del Regimiento Escolta Presidencial de la Segunda Compañía de Fusileros. Y bueno, a nosotros nos vino de sorpresa y nos asustamos mucho nosotros. Nos asustamos mucho cuando supimos, pero luchamos. Gracias a Dios que estoy vivo. A todos mis camaradas, muchos murieron, pero suerte a Dios que muchos nos salvamos, y le agradezco a Dios y a la Virgen y a muchos de mis camaradas le mataron. Yo vi cómo le mataban todo. ¿Qué democracia seria comienza con un golpe de Estado militar? Lo que ocurrió el 2 y 3 de febrero no fue una revolución, fue un simple golpe de botas. Curiosamente, un día después del golpe, el sábado 4 de febrero de 1989, el New York Times publicó un artículo donde señalaba a Rodríguez como narcotraficante. Al día siguiente, bueno, la gran manifestación ahí cerca del Panteón, miles de personas se reunieron en Asunción. Lo que me llamó la atención es que estaba Carter, Jimmy Carter estaba, en el Hotel Guaraní, estaba en Asunción Jimmy Carter, varios. Laíno también ya había regresado hacía mucho tiempo en Asunción. Se engolosinaron ahí, toda la oposición estaban prendidos de las posibilidades, que después fue cierta, de acceder
a los cargos públicos. Algo que no se decía. La clase dirigencial de la oposición y la prensa tenía registrado el pasado del nuevo presidente como hombre al cual se lo había vinculado al narcotráfico, y no solamente eso, como el sostén de Alfredo Stroessner durante 2 décadas, sin ninguna duda. Pero ¿cuál fue el pacto tácito? El pacto tácito, eso que te decía acerca del pragmatismo realista. Aceptar las reglas del juego, saber que el escenario cambió, y saber si el escenario cambió, saber si el escenario seguiría cambiando. Entonces hubo como, yo llamo un pacto tácito y de silencio. Mirar para otro lado, no recordarle a Andrés Rodríguez su pasado, ni a los colorados que habían participado en el régimen de Stroessner, y hacer una suerte de borrón y cuenta nueva. Por eso la transición en Paraguay tuvo mucho de amnesia. Pero fue una amnesia provocada, adrede, como una suerte de pacto. Olvidemos el ayer si queremos caminar hacia el futuro, porque si exigimos cuentas, le tenemos que exigir cuentas a los que dieron el golpe, y eso no convenía. A toda la gente lo que le preocupa es mi casa. Bueno, yo le voy a hacer comprobar que realmente peso por peso, ladrillo por ladrillo, piedra por piedra, yo he pagado con mi trabajo, con el sudor de mi trabajo, con mi esfuerzo. Esa casa, la mansión de la Carmelita, costaría unos 3, 4 a 5 millones de dólares. En 4 o en 3 tráfico de cocaína exitosa a los Estados Unidos, puedes ganarte el dinero para construirte las Carmelitas. 34 años de cocaína, eso se hizo en 2 meses de cocaína, las Carmelitas. El jefe de la misión militar norteamericana en Paraguay, en una cena, estaba el senador Carlín Romero Pereira, el dirigente Bernardino Méndez Val, el piloto Amado Recalde, otros compañeros. Dijo el jefe de la misión militar norteamericana de que el general Rodríguez y Barreto ganaron ahí en el aeropuerto de Nandaria, ganaron más de 3.000 millones de dólares. Yo le dije una vez que era un poco exagerado, que yo supongo que estaría por el nivel de 400 a 500 millones de dólares, y me dijo que me quedé corto, que no manejo la dimensión, y que ellos tienen informes del Departamento de Estado que Rodríguez, principalmente Rodríguez, la familia Rodríguez, se ganaron más de 3.000 millones de dólares, acumularon por los tráficos y los contrabandos por medio del aeropuerto en Nandaria, la aeropista en Nandaria robada a la familia Melgarejo. Una primera visión muy clara de él era su necesidad de justificarse ante la historia. Yo recuerdo muy bien una anécdota en su salón lleno de fotografías, y encima de la chimenea estaba la fotografía de él con George W. Bush, o sea, el padre de George Bush, a quien conocimos después como presidente de Estados Unidos, el primer George Bush presidente, y nos señaló diciéndonos: ¿ustedes creen que un narcotraficante iba a ser tomado en una foto con el presidente de los Estados Unidos? Miren esa foto. Ese es un punto claro, a tal punto que también después él nos justificó su fortuna diciendo que decían que su fortuna le debía al narcotráfico, y sin embargo que él había tenido un gran accidente de aviación, lo cual era cierto, casi murió en 1969, y que le demandó luego a Estados Unidos, a la compañía aeronáutica, y le otorgaron $1 millón del año 1970, que eso es lo que explicaba su fortuna. El 6 de febrero de 1989, Rodríguez sorprendió a todos y disolvió el Congreso, elegido fraudulentamente en las elecciones de 1988. Posteriormente convocó para el 1 de mayo a elecciones generales, invitando a todos los partidos políticos, a excepción del comunista. El presidente de la República en estos momentos se traslada hasta el cuarto oscuro, en donde depositará su voto. Bueno, hace un gesto el presidente de la República, creo que no le funciona el bolígrafo, no escribe el bolígrafo.
Bueno, ahí le pasan otro y bueno, en estos momentos el presidente de la República deposita su voto. Bien, ya tiene los dedos manchados el presidente de la República. El resultado fue el esperado. Bajo una elección de dudosa transparencia, Rodríguez fue electo con el 75.9% de los votos frente a su opositor, Domingo Laino Figueredo, del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, que apenas obtuvo el 19.4%. El general, que escondía un pasado cargado de actividades delictivas, asumía el poder. Desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la República del Paraguay y observar y hacer observar la Constitución y las leyes. Si así no lo hiciereis, Dios y la patria me lo demanden. En diciembre de 1992 ganaba las internas del Partido Colorado Luis María Argaña, expresidente de la Corte de la dictadura estronista. El resultado no fue de la simpatía del general Rodríguez, quien ya había elegido a su sucesor, el otro candidato de la interna, el ingeniero Juan Carlos Guasmosi. Pese a la victoria de Argaña, Rodríguez se encargó de torcer los resultados y dar como ganador al ingeniero Guasmosi, quien al año siguiente, el 15 de agosto de 1993, asumió como presidente de la República tras ganar las elecciones generales. Rodríguez asumió como senador vitalicio. El 26 de abril de 1991, un hecho se convertiría en vergüenza nacional. Aquel día, Santiago Leguizamón, propietario de Radio Mburucuyá de Pedro Juan Caballero, se disponía a festejar el Día del Periodista en Pato Restaurant, propiedad de su amigo Julio César Acosta, presidente de la Liga Deportiva de Amambay. Leguizamón había culminado su programa de radio mañanero y se encaminaba hacia el restaurante en su Datsun blanco en compañía de su secretario, quien también oficiaba de chofer. Pero el almuerzo del Día del Periodista jamás se pudo dar. Sus denuncias contra el narcotráfico tenían marcado su destino. Horas antes, en una comunicación con el periodista Humberto Urbín, propietario de Radio Ñandutí de Asunción, Leguizamón ofrecería sus últimas palabras. Muy bien, ¿cómo están tus presiones? ¿Cómo está todo? Te pido, por favor, que te cuides, Santiago. Todavía, Humberto. ¿Eh? Todavía querés que me cuide. Mucho más que antes ahora. ¿Vos escuchaste algún dato importante por ahí? Sí, sí. No, es para reírse. Hay dos clases de muertes, Humberto. Una es la muerte material y la otra es la muerte cuando uno abandonó la ética y la voluntad de trabajo. Muchas gracias, bueno. Aquellas palabras fueron el aperitivo de la tragedia. A las 12:15 del mediodía, en la intersección de la avenida Gaspar Rodríguez de Francia y la calle José de Jesús Martínez, exactamente en el límite con la frontera brasileña, tres individuos que iban en un Volkswagen Gol de color negro y vidrios polarizados con la puerta derecha abollada, dispararon al automóvil de Leguizamón. Según el informe oficial, usaron armas de distintos calibres, una 38 Magnum, una escopeta calibre 12 y una pistola calibre 9 milímetros. Posteriormente se sabría que los atacantes eran brasileños. Uno de ellos, José Aparecido Lima, sería asesinado de 80 balazos al año siguiente.
Los otros eran José Francisco Araújo, alias Tiro Certo, y Bras Vaz de Moura. Un cuarto, José Paulo dos Santos Galdiño, alias Paulao, hizo de campana. En su momento, ambos confesaron que fueron contratados por Daniel Álvarez Georges y Luis Enrique Rodríguez Georges, alias Tulu, hijo y primo hermano del empresario Fa Yamil, apodado El Padrino o Rey de la Frontera, señalado también como uno de los más importantes narcotraficantes a quien Leguizamón venía denunciando. Yamil era además compadre del general Andrés Rodríguez. Yo estaba acá en mi oficina cuando me llamaron de Pedro Juan, empezó la persona que llamó a gritar, le mataron a Santiago, le mataron a Santiago. Y yo vine volando a casa, pero porque estaban los chicos acá, tenía que contarles, pero interín ya empezó la radio, empezó la tele, qué sé yo, y la empleada ya les contó a los chicos, o sea, cuando yo llegué acá ellos ya sabían lo que había pasado. Yo empecé a juntar documentación, a hablar con personas, con gente, pero lo que no hice nunca fue empezar una querella, ¿verdad? Uno, por mi suegra, que de entrada me pidió que no lo hiciera. Mis hijos, que eran muy chicos y yo tenía miedo porque recibimos varias amenazas telefónicas. Realmente es como yo había pensado ese mismo día, ¿verdad? Que nunca se iba a llegar a nada. Lastimosamente es así. Ahora, a nosotros nos queda así el recuerdo y el orgullo de Santiago, y todo lo que hizo y de todo lo que significó y lo que eso significó para mis hijos en su crecimiento, en su formación. Para mí es muy importante. El 6 de diciembre de 1996, un intento de desaforar al expresidente Andrés Rodríguez quedó en la nada. La denuncia judicial había sido formulada por el abogado Adalberto Fox y el sociólogo Bernardino Méndez Val. Retornamos en directo desde la sala de sesiones de la Cámara de Senadores, donde tratan el pedido judicial de desaforo al senador vitalicio Andrés Rodríguez para que sea sometido a proceso por supuestos delitos relacionados con el narcotráfico. Porque yo le rindo honores a quienes materializaron el golpe del 2 y 3 de febrero. Estamos gozando de esta absoluta libertad, de esta irrestricta libertad, es porque tuvimos un 2 y 3 de febrero, cuyo líder en ese momento era precisamente el general Andrés Rodríguez. Los intereses particulares y políticos sectarios no van a servir de instrumento de persecución política y condicionar la actuación de los que tienen los fueros parlamentarios. Acá se habló casi como que hubiese hablado Pedro desde la cátedra, desde Roma, que cuando la DEA interviene, habló el Papa, se acabó todo. Pero hay contradicciones, señor presidente, porque el mismo Ramón Rosa Rodríguez dice que no debía participar y sin embargo está participando en la operación Madrejón un agente de la DEA. Por otra parte, se le pregunta al embajador americano y dice que ellos asesoran, pero sin embargo participan, está el acta firmada por Hitler. Y acá se dijo que cuando Estados Unidos autoriza, todo está bien. Yo quisiera preguntarle a Noriega, que está en la cárcel hoy, ¿por qué está en la cárcel? ¿Cuántos años sirvió al gobierno americano? Y después, cuando dejó de ser útil, fue adentro. Esa es la realidad. Verdaderamente me dio mucha pena que el Senado paraguayo no haya tenido el volumen y la
la categoría de desaforarlo, porque estaba comprobado que era narcotráfico. Y por unos votitos no se pudo dar el desafuero de Rodríguez. Escapó. Y yo en ese tiempo le califiqué al Senado como el escondite, como un grupo semidelictivo que sirvió de escondite a un general narco. Voto en contra del desafuero. Contra el desafuero. Contra el desafuero. Contra el desafuero. En contra. Contra el desafuero. Contra el desafuero. Por el dictamen de la mayoría, 14 votos. Por el dictamen de la minoría, 22 votos. No habiéndose alcanzado la mayoría requerida por la Constitución Nacional, se rechaza el pedido de desafuero del senador vitalicio don Andrés Rodríguez. Andrés Rodríguez quedaba de esta forma completamente limpio. No obstante, su destino ya estaba marcado. El 21 de abril de 1997, el expresidente de la República del Paraguay moría a los 73 años de edad de un cáncer de páncreas. Sus restos fueron inhumados en Asunción 2 días después, con todos los honores de Estado. Así es, y tenemos que destacar que nos encontramos precisamente ya frente al pabellón presidencial, hasta donde llegó escoltado por 8 aviones Chavantes, por supuesto con los honores militares correspondientes. Llegaron los restos del ex general, o sea, el expresidente de la República, general de Ejército Andrés Rodríguez. El vuelo llega procedente de Miami por la escala, sin embargo, como sabrán, luego de padecer por más de un mes de un mal que lo aquejaba, él tuvo que trasladarse a los Estados Unidos, donde recibió atención médica en Nueva York precisamente, pero como decíamos, el vuelo llega procedente de Miami. La prensa tiene que investigar alguna vez. Los Estados Unidos nos envió los cadáveres de 2 narcotraficantes, del general Colmán y del general Rodríguez. Colmán tuvo una refriega acá con unos campesinos y se fue a tratarse allá. Y vino hecho salame. Allá el Departamento de Estado, la DEA, está en conexión y sabe cuando llega allá un general, un expresidente que estuvo conectado con el narcotráfico. Es la primera potencia del mundo. Y después de unos días nos envía en un cajón el cadáver del general Andrés Rodríguez. El Poder Judicial paraguayo no pudo con el poder del general Rodríguez. Los Estados Unidos pudo haber resuelto de otra forma eso. El general Rodríguez, como presidente de la República, fue un hombre humilde, un hombre honesto, un hombre que se preocupó muchísimo por el bienestar de su pueblo, un hombre que amó profundamente al campesino y a la gente humilde. El general Andrés Rodríguez es una persona que ha cambiado la historia del Paraguay. Acá hubo un ministro que dijo que 1000 leyes no valían la palabra de un general. En este caso creo que el general Rodríguez ha demostrado con su vida y con sus hechos que él se sometió, siendo un militar victorioso, a la ley. Y eso es lo más maravilloso que ha hecho en la historia política del Paraguay un militar. Yo fui compañero de él en aquella gesta y creo que un cambio trascendente, evidentemente es un golpe de rumbo en la historia paraguaya muy importante. Si no hubiese sido por él, no se hubiese institucionalizado y democratizado nuestro país. Yo por eso le hago un homenaje, estoy muy emocionado por eso, ¿no? El presidente don Andrés Rodríguez ha culminado su paso por la vida y se convierte en historia. El general Andrés Rodríguez nace el 2 de febrero de 1989, cuando se decide a acabar con la dictadura que oprimía al pueblo paraguayo. En ese momento alcanza la dimensión de los próceres de la patria. Ha muerto un hombre ilustre que supo forzar su paso a través de los hechos para ingresar a las páginas de la historia. Nunca se puede liderar una transición hacia la democracia con un general narcotraficante, porque proyectó ese poder bastardo y corrupto hacia los otros periodos presidenciales de la transición. Y si continuó la corrupción, continuó las aeropistas, continuó el gran corredor de la cocaína por el Chaco, hasta hoy.
Centro de registro. Primera casa registrando. Contigo. Despejado. Todo despejado. Donde participa la Policía Federal de Brasil con apoyo logístico y como observadores. Participa la DEA de los Estados Unidos como apoyo logístico. Tenemos la presencia de miembros de tanto de Prefectura Naval Argentina como de Gendarmería Argentina. Un poco de observadores para que se vean el sistema de trabajo y Dios quiera se puedan sumar a este tipo de operaciones sustentadas en el principio de responsabilidad compartida. Paraguay sigue siendo el mayor productor de la región. Somos por ya décadas el mayor productor de la región. Asumimos nuestro rol y compromiso. Paraguay, un país pequeño y complejo, complicado, a veces con situaciones inentendibles, o quizás entendibles, que es donde radica el problema. Paraguay es un país donde la lógica se confunde, donde el orden está ausente, dormido en el lecho de la burocracia. Un país con una historia contemporánea que merece ser reescrita, analizando sus hechos sin esconder nada, por más miserable que parezcamos. Al final de esta reflexión, es inevitable volver a hacerse una pregunta. ¿Paraguay es una república bananera?